Vive un café, una palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios, acompañados de una cita de cada. El día de hoy, viernes 29 de agosto del 2025. ¿Sabe? El amor no tiene en cuenta el mal. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva en cuenta las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin. Este es uno de los pasajes más conocidos sobre el amor. De los muchos aspectos del amor, hablamos sobre que el amor no piensa mal. ¿Y qué se refiere que el amor no piensa mal? La palabra pensar en este pasaje es una traducción del verbo griego logis, que significa contar, calcular. Por tanto, el amor no cuenta, calcula ni hace mal, se podría decir. Y lo repito, el amor no cuenta, calcula ni hace mal. Ahora, no cuenta, no está hablando de que no cuenta para algo, sino no cuenta, no dice en calcular cuánto es o si hay amor o no hay amor. Entonces, es un amor que no calcula el posible costo personal. Es este amor en el que subyace las palabras del Señor cuando en Mateo 5, de 38 a 42, el Señor dice, oísteis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal. Al contrario, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. En ese texto, solo un amor que no calcula el mal puede actuar conforme a las palabras del Señor. Y así es el amor de Dios, tal como Él nos lo mostró. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice la palabra. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pues apenas morirá alguno por un justo. Con todo, quizá alguno se atrevería a morir por un bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pensemos, no habla del amor de Cristo como hombre, habla del amor de Cristo como Dios, el amor de Dios o de Jesús obra. Porque leemos, el amor de Dios es el que hizo posible que Él se haga un ser humano para morir por nosotros. Jesús nunca dejó de ser Dios, Él es Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es Dios. Y entonces, Él se humanó y se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Para qué? Para la salvación. Y en Efesios, capítulo 2, versos 4 al 6, dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él, ¿no? Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es interesante, nos hizo sentar. Ese es el amor de Dios. Nos rescató y es que nos dejó acá, nos hizo sentar. Él está hablando como el momento que una persona nace de nuevo, espiritualmente ya está sentada allá, aunque tengamos que vivir aquí para que el rato que muramos físicamente, digamos, realmente estemos sentados allá. Pero el que nace de nuevo ya está sentado frente a Cristo. Es la esperanza del pueblo, porque hasta ahí está el amor. Pero el Señor no calcula lo que nosotros hacemos. Él no murió por nosotros porque nosotros vayamos a ser buenos o porque nosotros vayamos a aceptar, como decimos vulgarmente, a Cristo Jesús. Sí, Él lo hace todo. Él es el que produce en nosotros el querer ser salvos, pero con él jamás podríamos serlo. Y Él produce el ser salvos. Por su gran amor, Él lo hizo posible. Él murió por nosotros. El amor de Dios no solo se manifestó en que dio a su Hijo, se dio a sí mismo, sino que también en que se dio Él por los pecadores, por personas que no estaban, no eran salvas y no tenían esperanza. Personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Ese es el amor de ejemplo del ser común. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13, dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el ejemplo. Como yo los he amado. Nadie tiene mayor o amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Porque Juan 3:16 dice la palabra, en esto conocemos, ¿verdad? En que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Qué es dar la vida? Es negarse a su propio yo y decir, voy a dar mi tiempo por alguien, voy a sacrificarme por alguien, en mi comodidad, en el dinero, en la posesión. Pensemos eso, tenemos esa clase de amor, porque el amor no calcula. El amor de Dios no tuvo en cuenta nuestra maldad, no tuvo en cuenta que estuviéramos muertos en delitos y pecados. Dios no dio a su Hijo por justos, sino por pecadores. Pero nosotros hacemos diferencia de personas, a las personas con las que tenemos la dignidad de decir, a él sí le amo, pero a las personas difíciles les amamos igual. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice la palabra, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un justo no tiene que arrepentirse, pero justo no hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Cristo solo lavó los pies de los discípulos. No, él lavó de todos. No de los discípulos obedientes, no de los discípulos que son fáciles de amar. Lavó los pies de los discípulos difíciles como Pedro, como el mismo Juan, Santiago, sino también él mirando a los desobedientes lo hizo. Que tanto nosotros lavamos los pies de los desobedientes físicamente. Esto no se trata de, a ver, quítate los zapatos o te damos. El lavar es limpiar ese caminar de la persona. Muchas veces de los seres que más amamos, les lavamos los pies. Este realmente es el amor de Dios. El amor de 1 Corintios 13 no es amar solo a quienes nos aman, a quienes creemos que son dignos de su amor. En contraste, también es amar a quienes nos aman,
a quienes no esperamos o no esperan nada de nosotros, e incluso a quienes nos han hecho daño. En Mateo 5, 43 al 48 dice la palabra, oísteis que fuiste, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen lo mismo también los publicanos? Por tanto, sed perfectos, como Dios, nuestro Padre Celestial, es perfecto. Probablemente hemos leído lo anterior muchas veces y probablemente muchas veces hemos pensado que es difícil de aplicarlo. Pero el amor no es algo que nazca de nosotros mismos, por cuanto nosotros mismos no podemos hacer nada. Hablemos de Juan 5:30. En cambio, el amor es el fruto, algo que surge naturalmente de una nueva naturaleza. ¿Sí? Entregarnos al Señor, al oír la voz de Dios, porque Él nos ha llamado, al pasearnos de nosotros mismos y permitir que Cristo more en nuestros corazones, como lo leemos en Efesios 5, 3, 17, la nueva naturaleza produce fruto de la misma manera que un árbol común, es decir, naturalmente, empieza a brotar la fruta del árbol. Así, el fruto del Espíritu empieza a brotar del nuevo nacido. En Gálatas 5, 22 y 23 leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, felicidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, está brotando ese fruto dentro de nosotros, porque ese fruto del amor, el amor no tiene en cuenta, el amor no se pone a calcular o a pensar o a decir, esta persona lo merece o no lo merece. No, fruto sale natural, incluso a los que nos ofenden. Pero saben, muchas veces Dios nos va a probar para ver si en realidad amamos a los que nos ofenden. Entonces, cuando recibimos una ofensa, ¿cuál es la posición de nuestro corazón? Cuando recibimos un desprecio de alguien, ¿cuál es la posición de nuestro corazón? Nos levantamos o lo asumimos. Mostramos la otra mejilla con la humildad y decimos, oh Dios, ten misericordia, sana, quita toda impureza de mi corazón, porque tú lo estás permitiendo, porque tú quieres algo dentro de mi corazón, quieres sanar, pero la manera que actuamos es resentirnos y buscar culpables. Pues el único culpable debería ser yo, delante del Señor. Porque digo que compararme con la santidad de Jesús, no con la actitud de persona. Entonces, digamos eso, sabemos eso, ¿sí? No calculemos, sino amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.